Y hermanos, eso nos puede dar esperanza en nuestro sufrimiento. Eso nos puede dar la confianza de esperar en el Dios que ha prometido cuidar a su pueblo. Que sus decisiones y las formas que Él tratado con sus siervos en el Antiguo Testamento, tenemos el mismo Dios hoy. Y es un Dios de amor que no se agota. No es que ayer pues yo sentí que Dios me amaba, pero hoy no siento que me ama. Creo que se ha agotado el amor de Dios para mí. No, el Dios y su amor no se agota. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios no conoce el pecado, pero Él conoce lo que es estar en la carne. Él resistió la tentación que el diablo le presentó, pero fue tentado en todo. Él experimentó el frío, Él experimentó el calor, Él experimentó el hambre, la sed, Él experimentó la soledad, estar engañado, decepcionado. Él experimentó todo eso y puede compadecerse de nosotros, dice el autor de Hebreos. Así es nuestro Dios. Y podemos, él decía: Señor, mira mi aflicción. Esa palabra es considera mi sufrimiento, mi aflicción, y líbreme. Porque Él sabe que cuando Dios empieza a investigar su sufrimiento y su causa, Dios va a actuar en librarle. Pero vemos aquí, vamos a ver en estas dos estanzas, una esperanza, una tranquilidad en el salmista. Aunque está inocente y tiene multitud de perseguidores. Mira lo que dice verso 157: muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Tiene muchos perseguidores, tiene perseguidores fuertes y poderosos. Pero dice: Señor, considera mi causa y tú defiéndeme, líbrame. Y dice en final de verso 154: vivifícame con tu palabra. Vamos a ver esta frase 3 veces en esta estanza. Salmo 150, verso 154 dice: vivifícame con tu palabra. Verso 156 dice: vivifícame conforme a tus juicios. Y verso 159 dice: vivifícame conforme a tu misericordia. Lo que está diciendo es que: Señor, reanímame, vuélveme a la vida. El problema que él tiene, la aflicción que él tiene, ha paralizado su vida. Está como hombre muerto, no tiene nada que hacer, no puede ir ni adelante para atrás, está totalmente paralizado. Y dice: Señor, vuelve a darme mi vida, restáurame a la vida, reanímame. Y él sabe, si Dios considera su aflicción, lo va a librar. Y vamos a ver que él tenga esperanza, que Dios sea su defensor. Dios libera, Dios lo va a defender, Dios lo va a redimir, dice en verso 154, y Dios lo va a vivificar. ¿Qué ha dado esa esperanza al salmista? ¿Por qué tiene esa esperanza que Dios lo va a liberar, que Dios va a considerarlo? Porque dice aquí en verso 154: vivifícame con tu palabra. Una mejor traducción es: conforme a tu palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: como has prometido. O sea, el salmista conoce la palabra de Dios, y eso es la fuente de su esperanza, porque la palabra trae aquí las promesas de Dios. Y cuando él dice 3 veces vivifícame, no dice vivifícame conforme a tu palabra cada vez, sino que primero dice conforme a tu palabra, y podemos saber que él está hablando de las promesas que Dios le ha dado. Y cuando dice conforme a tus juicios, él sabe que como Dios ha actuado, como Dios ha tomado decisiones, ordenanzas y decretos en el pasado, dice conforme a tus decisiones, Dios.
Tus decisiones pasados me da confianza que en el futuro vas a ser fiel, vas a ser justo, como has sido fiel y justo en el pasado. Y cuando dice en verso 159, vivifícame conforme a tu misericordia, esa palabra es conforme a tu amor inagotable. Entonces, tres fuentes que lleva a que el salmista dice: Dios, vuelve a darme vida porque tú has prometido, porque siempre has juzgado bien y porque me has amado. Y hermanos, eso nos puede dar esperanza en nuestro sufrimiento. Eso nos puede dar la confianza de esperar en el Dios que ha prometido cuidar a su pueblo, que sus decisiones y las formas que Él ha tratado con sus siervos en el Antiguo Testamento, tenemos el mismo Dios hoy. Y es un Dios de amor que no se agota. No es que ayer pues yo sentí que Dios me amaba, pero hoy no siento que me ama. Creo que se ha agotado el amor de Dios para mí. No, el Dios y su amor no se agota. Entonces dice en verso 155: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Aquí él está diciendo un contraste. Yo tengo la esperanza que me va a salvar. Contraste, porque busco tu palabra, porque vemos el contraste. La salvación no está cerca de ellos. No están interesados porque no buscan tu palabra. Nota eso. En este contraste nos podemos dar cuenta que Él tiene la certeza de la salvación y que la salvación está cerca. ¿Por qué? Porque Él ha buscado los estatutos de Dios. Esa palabra, cuando dice porque no buscan, literalmente dice la Biblia textual, no escudriñan tus estatutos, no estudian, no les interesa tus estatutos. Por eso es que la salvación está lejos de ellos, porque no te conocen. Y vamos a ver algo más adelante acerca de estos impíos. Mira lo que dice verso 158. No voy a brincar mucho, pero dice: veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Es obvio, porque no buscan, no les interesa la palabra, no van a obedecer la palabra. Y la gente que obedece la palabra es porque les interesa. ¿Sí? Si tienes interés, viene la obediencia. El que no le interesa la palabra no lo va a obedecer. Por el mismo motivo, hay muchos disque cristianos que no obedecen la palabra porque no les interesa la palabra, porque no buscan la palabra, no escudriñan la palabra. La palabra no es lo que está en la frente, su mente a despertar la mañana. Está más delante el Instagram, el Facebook, las redes, las noticias, tal vez en la bolsa de valores, o tal vez lo que sea, otra cosa, el partido de fútbol, no sé qué. Pero les interesa otras cosas y luego dicen: Señor, ¿por qué no viene tu bendición en mi vida? Dios dice: la bendición viene en la obediencia. ¿Quiero obedecerte, Dios? No, realmente no, porque no quieres mi palabra. Entonces yo veo la correlación. La gente que no les interesa la palabra, no lee la palabra, no obedecen la palabra, no están caminando en obediencia a la palabra. Y el salmista lo dice aquí: lejos está de ellos la salvación. Yo creo que, y me duele decir esto, pero vamos a estar muy, muy sorprendidos si llegamos al cielo y no vemos gente que esperábamos verlos, porque siempre estaban en la iglesia y siempre hablaban ese idioma cristianís. ¿Sabes lo que es el cristianís? Es el cristianismo, ese idioma de gloria a Dios, aleluya, amén, Dios mediante, primero Dios. Y lo pueden decir tan fácilmente de su lengua, pero es nomás un idioma. Jesús dijo:
El pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Un pastor visitó una familia que querían hablar con él porque no les pareció bien cómo el pastor estaba llevando la iglesia, y quería platicar con ellos. Y él sentó con ellos. Estaban quejando de su forma de predicar, su forma de liderar la iglesia, y pues también querían impresionar al pastor con su casa, con sus cosas. Por una familia que tenían influencia, tenían poder, tenían cosas. Querían impresionar al pastor. Tal vez la influencia que ellos tenieron o los recursos que tuvieran iba a impresionar al pastor a que viera las cosas como ellos querían que lo hiciera. Entonces ahí sacaron su mejor vasos de cristal, sus cucharitas y sus tenedores de plateados bien bonitos, o sea, esos que sacas y wow, mira. Entonces ellos están diciendo: pastores, que vemos esto y que vemos aquello. Y él dice: pues vamos a ir a la palabra. ¿Tienen una Biblia? Sí. Y le traen una Biblia bien bonita. Esta es la Biblia de familia, y esta es la que leemos. Y esto, mira, bien bonita, trae sus páginas de oro y todo. Y el pastor empieza a contestarles conforme la palabra. Y ellos dicen: pues está bien, pastor, vamos a leer la Biblia, vamos a ver si lo que nos está diciendo está cierto. El pastor cerró la Biblia, le entregó la Biblia a la mujer y se fue. 1, 2 semanas, el pastor siguió haciendo lo que él estaba llamado a hacer: predicar la palabra, no entretener a la gente. Se fueron de la iglesia, pero 1 año después llamaron al pastor y dijeron: ¿sabes qué, pastor? Nos fuimos de la iglesia porque no hiciste esos cambios, y entendemos, bueno, tú eres el pastor, pero lo que no podemos entender es por qué nos robaste la cuchara de sopa que estaba plateada, que te habíamos prestado. Dice: ¿tienen tu Biblia? Sí. Vea por tu Biblia. Y la señora fue por la Biblia, la abrió y ya estaba la cuchara. No estaban en la palabra. Estaban simplemente llevados por las emociones y diciendo al pastor lo que ellos parecían bien para la iglesia, pero no guiados por la palabra. No buscan la palabra, y la salvación está lejos, dice, de los impíos. Dice en verso 156: muchos son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. El salmista dice: grande es tu misericordia, muchas son tus misericordias. Esa palabra literalmente quiere decir compasiones. Tu compasión es grande, Señor, no se acaba tu compasión. Tener misericordia de alguien, en este caso, en esta palabra, la palabra es rejamim, es ponerte en las sandalias o los zapatos o los guarachis, las botas o los botines o los tacones, ¿verdad? De nuestro prójimo. Hoy no por el frío, pero estoy dando todos los casos. Es ponernos en los zapatos de los demás. Eso es tener compasión de. Así como ese juez que decidió defender a ese soldado, él se puso en sus botas. ¿Qué tal? ¿Cómo le afectó el Vietnam? ¿Cómo le afectó la guerra? Muchos de ellos, cuando regresaron de la guerra, encontraron un país que estaban totalmente en contra de la guerra. Habían lugares donde decían: no aceptamos veteranos. O sea, lugares de comida, restaurante que decían: no servimos a veteranos, porque estaban en contra pensaban que los veteranos estaban matando a los vietnamíes y los bebés y los niños y las mujeres. Entonces llegaron y no fueron buenos recibidos, entonces fueron rechazados
habían experimentado cosas tan feas en la guerra, muchos llegaron traumados. Entonces él llegó y encontró eso y luego escucha que va a tener bebé, quiere cambiar su vida y le persigue su historia. Entonces el juez se puso en sus pies, tuvo misericordia de él, tuvo compasión. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios no conoce el pecado, pero Él conoce lo que es estar en la carne. Él resistió la tentación que el diablo le presentó, pero fue tentado en todo. Él experimentó el frío, Él experimentó el calor, Él experimentó el hambre, la sed, Él experimentó la soledad, estar engañado, decepcionado. Él experimentó todo eso y puede compadecerse de nosotros, dice el autor de Hebreos. Así es nuestro Dios. Y podemos acercarnos a Él y decir: vivifícame conforme a tus juicios. El autor puede ver cómo Dios trató con Moisés y decir: tenemos un Dios bueno. Como Dios trató con su pueblo de Israel, cómo los juzgó cuando estaban rebeldes, cómo los volvió a perdonar una y otra vez, a que era un pueblo de duro servicio. Dios una y otra vez enviaba profeta, los perdonaba, los castigaba, se arrepentían, los volvía a restaurar y una y otra vez. Por eso él decía: Señor, vivifícame conforme a tus decretos, porque tienes un buen récord, Dios, de perdonar, de salvar, de tratar con misericordia. Verso 157: muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Cuando hay muchos enemigos, cuando hay mucha gente persiguiendo, es fácil apartar, es fácil olvidar. Pero en el verso 1 él dijo: no me he olvidado. Es fácil que los problemas nos abruman tanto que nos olvidamos de las promesas de Dios. Por tantos problemas se nos olvidan las promesas. Por tantos enemigos olvidamos la ley de Dios y empezamos a buscar a ver cómo lo hacemos. Y buscamos maquinar la situación, a pecar, a mentir. Como dice, hay un dicho que todo vale en el amor y en la guerra. ¿Sí? En el amor y en la guerra todo se vale. Entonces pueden decir: hey, todo se vale. Dios, tú vas a entender, tengo enemigos, tengo perseguidores. Y si alguien va a romper la ley, pues lo van a hacer por salvar su pellejo. Pero el salmista dice: Dios, aún no me he apartado. Y así David podía decir cuando Saúl y todos los soldados lo perseguían, cómo sintió él después de haber cortado la esquina de la ropa del rey. O cuando fue y robó la taza del agua y puso ¿su qué? Su espada, no su espada, su lanza. Ajá. O sea, él sintió malo por eso. ¿Cómo me atreví a cortar la ropa del manto del rey? Pero dijo: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. David podía haberse justiciado ahí en ese momento, pero él no se apartó de la ley. Verso 158: veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Así como dije, no buscaban y no guardaban la palabra de Dios. Pero mira cómo respondió el salmista. ¿No le dio envidia de los pecadores? No dijo: mira, yo aquí sufriendo,
Me están persiguiendo y yo sin culpa, y ellos andan en el baile, andan tomando y andan disfrutando como si nada, y yo aquí sufriendo. No tuvo envidia de los pecadores. Dijo, me disgustaba, me dio asco, me enfermó el corazón nomás a ver lo que están haciendo. Yo creo muchos de los problemas de los cristianos que no están contentos es porque ven a los pecadores con envidia. Mira cómo andan, mira cómo disfrutan, porque nomás nos toca verlo de afuera. ¿No te acuerdas también cuando andabas en las sinvergüenzadas? Decía el hermano, las sinvergüenzadas, ¿verdad? ¿Cómo andábamos en las sinvergüenzadas y aparentábamos estar jiji, jaja, bailando y chiflando, pero llegamos a la casa vacíos y solos, con una cruda y de remordimiento también? Pero nomás nos toca ver. Y sabes que algo que daña y lastima a muchos creyentes es que todavía tienen los viejos amigos en sus redes. Y ves a los viejos amigos cambiándose de novia cada mes, o de novios, o de los dos, y que parecen que van de vacaciones a vacaciones, pero no sabes que andan hasta aquí deudados con crédito, hasta el Coppel lo está buscando, y que pues van viajando, pero a puro deuda y deuda. Y nomás nos pintan las cosas bonitas en las redes y usan sus filtros para que no se les nota las arrugas y las canas. Y nosotros sentimos, mira, y yo no he tomado vacaciones, y yo sé que si trabajara más podía ganar más, pero pues tengo que ir a la iglesia los domingos en vez de trabajar otro día, o en vez de trabajar tiempo extra voy a la iglesia los miércoles, aunque me congelo adentro, voy a la iglesia. No, mejor me voy a poner a trabajar, porque pues mira, ellos sacando autos, estrenando autos nuevos, y yo con mi ranfla. No tengas envidia de los enemigos, de los prevaricadores. Ojalá que nos diera asco a ver esas cosas. Ojalá que sí, Dios nos diera un disgusto a ver el pecado. Pero no sucede a menos que estamos siendo lo siguiente: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Si no estás amando la pureza, la santidad que la palabra nos instruye a tener, tal vez te dé celo que fulana tiene novio nuevo, que trae las cuadritos las de aquí y está ponchado y ojos azules, y tal vez dices, ay, mira nomás. Mira, las hermanas andan todas ahí emocionadas. No, cálmense, hermana. No estamos hablando de William Levy. Estamos hablando de la fornicación. Estamos hablando que gente que están viviendo en contra de la palabra de Dios, y sabemos, si no se arrepienten irán al infierno, y no nos disgusta eso. ¿Por qué? Porque no estamos amando lo suficiente la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, vamos a odiar la mentira, vamos a odiar todo lo que es malo, todo lo que es en contra de Dios. Mira lo que dice el salmista en verso 163. Dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. No podemos amar la ley de Dios y la mentira a la vez. No podemos, porque nuestro corazón no puede servir a dos amos. Y muchas veces no podemos pelear contra el enemigo porque todavía nos gusta su compañía, porque todavía nos interesa sus chistes, sus chismes y sus entretenimientos. ¿Y cómo le vamos a ganar si estamos al mismo partido con él? Y dice el salmista, porque amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Esa palabra es Gesed, y le he dicho otras veces, es amor inagotable. Yo amo tus mandamientos
y sé que tu amor inagotable me va a reanimar, me va a reavivir. Puedes sentir vivo otra vez porque amo tu palabra y eso me dice que tú eres un Dios de amor inagotable. Y continúa, dice en verso 160, dice: tu palabra, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Mira lo que dice, la suma de tu palabra. Y luego dice, y eterno es todo juicio. ¿Se nota lo que está diciendo? La suma de y todos tus juicios. Está diciendo todita de tu palabra, Dios, es verdad y es justo. Hay muchos cristianos de Biblia buffet. Eso es que queremos, como vamos al buffet y hay, nos acercamos ahí, aquí unos taquitos, brócoli no gracias, unas tortas, miren, unos choletones y aquí no gracias, no verdura, no vegetales. A ver, ¿dónde están los pasteles? Y nomás lo dulce, nomás lo bonito, nomás lo que nos agrada, ¿verdad? Tamales, tortas, tacos, tortillas, o sea, los 4Ts, ¿verdad? Pero no los de Morena, los de 4T mexicana de comida, ¿verdad? Entonces ahí vamos detrás de las cosas que nos gusta y ignoramos lo que es saludable. Y así hay cristianos que nomás van a las promesas bonitas de la palabra de Dios, no van a las advertencias, no van a las instrucciones de santidad y de justicia, nomás van a las promesas que los apapachen. Pero no solamente son los cristianos que lo hacen, o sea, pastores educan a los cristianos nomás en las cosas bonitas. No les vayas a hablar del pecado porque se van de la iglesia. Ahí tienes una pareja que está en unión libre, no mencionas el adulterio o fornicación porque se van de la iglesia. Son buenos para diezmar, no vayas a mencionar en contra del vino porque yo sé que a ellos les gustan el vino. Entonces ahí van omitiendo todo lo que es saludable para la iglesia para retener membresía. Y culpa a predicadores, así hay cristianitos asá, que nomás lo bonito, nomás los que les parece, lo que les conviene. Pero él dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio. O sea, toda la palabra, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, apto para toda buena obra. O sea, toda la escritura, no nomás lo que nos conviene. Toda la escritura es verdad, inspirada por Dios, y eterno es todo juicio. O sea, no tenemos que tener miedo que lo que Dios dijo ayer ya no es válido para hoy, que eso nomás aplicaba al rey David o nomás aplicaba a Daniel, que los iba a proteger de los leones, pero a mí no me va a proteger. No, es el mismo Dios, sus juicios son eternos. El Dios que dijo que nos iba a guardar, que nos iba a proteger, que jamás nos iba a desamparar, es el mismo Dios que estoy sirviendo, o por lo menos debo de servir. Entonces aquí el salmista continúa, verso 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Sí, hay gente poderosa detrás de él, pero en vez de temer al hombre poderoso o esa persona con influencia, él teme a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo a los discípulos, te voy a enviar como ovejas delante de los leones o los, ya no me escapó la palabra, como ovejas, está, enfrente de los lobos rapaces. Y
No vas a temer a los hombres que pueden matar a tu cuerpo, sino teme a aquel, el que tiene tu destino eterno en sus manos. Teme a Dios. Pero somos tan terrenales, tan carnales, que pues tendemos a temer lo que está delante, lo que amenaza la carne, lo que amenaza la vida. Entonces él dice, no, pero mi corazón, nota el pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. No temo al hombre, mi corazón tema a tus palabras, así que no voy a apartar de ellas. Verso 162. Me regocijo en tu palabra. Aquí vamos a ver unos puntos, atributos del salmista. Tenga temor a Dios y tiene gozo en la palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos o tesoros o riqueza. Cuando abras la Biblia, ¿sientes gozo que vas a encontrar un tesoro para ti en la mañana? ¿O lo abres como, deje hacer este devocional antes que me salgo, porque si no el pastor me va a tirar otra piedra el domingo? Voy a leer porque me va a dar convicción. No, el salmista tiene gozo al abrir y estudiar la palabra, porque encuentra aquí tesoro, riqueza. Más valioso es que la plata y el oro. Verso 163, lo mencioné, la mentira aborrezco y abomino. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Ahí está el contraste. Y va a mencionar en esta estanza 3 veces amor hacia la palabra. Dice en verso 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. 7 veces te alabo, eso está diciendo completamente. La palabra o el número 7 para los judíos era el número completo, número perfecto. 7 días en la semana. Dios completó su semana en 7 días. 6 días hizo la creación, el séptimo día descansó. Entonces el 7 es el número completo. Entonces te alabo el día completo, Señor. Te alabo, ¿por qué? A causa de tus justos juicios. Porque regocijo tu palabra, encuentro tesoro en tu palabra, te alabo todo el día y tengo paz. Mira lo que dice 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y esta es una promesa bien rica, porque dice los que aman tu ley. No sé tú, pero yo muchas veces me siento tan mal porque no puedo cumplir, aunque más que intento. Hoy voy a cumplir tu palabra, Señor. Hoy voy a intentar esto y voy a dejar de hacer aquello y fallo. Y puedo decir, Señor, ¿cómo puedo tener paz contigo? ¿Qué dice Pablo en Romanos? Que podemos tener paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La paz viene a través de Él. ¿Y cómo podemos saber las promesas que Dios nos da? Su palabra. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando amamos al Señor Jesucristo, el Logos, la palabra, el verbo de Dios, podemos tener paz. Y dice, y no hay para ellos tropiezo. Ahora yo estaba leyendo esto y los comentaristas dicen, los que aman la palabra de Dios han sido liberados del poder de la tentación. Y estaba contemplando en eso, porque ahí nos muestra el clave. Cuando Cristo estaba siendo tentado por el enemigo, Él amó más la palabra de Dios que la tentación presente. Convierta esta piedra en pan. Decidió amar más la palabra de Dios que un pedazo de pan.
Y cada tentación que el enemigo le presentaba, decidió amar más la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros caemos en pecado, es porque amamos más a nosotros mismos y amamos más al pecado que la palabra de Dios. Aquel que batalla y lucha con la pornografía, en ese momento decide amar más la pornografía, sus ojos, su carne, que amar a Dios, el Dios de santidad, el Dios de pureza. Y demasiadas personas están amándose más a sí mismos porque no hay espacio para el amor de Dios en sus corazones. Siguen cayendo y cayendo detrás de cada tentación. Pero los que deciden, los que aman la palabra de Dios, han sido liberados de la tentación. ¿Por qué aman más la palabra? Aman más la palabra. Verso 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. La persona que ama la palabra, como he dicho, tiene temor a Dios, tiene gozo en la palabra, alaba al Señor, tiene paz en su corazón, tiene esperanza en las promesas de Jehová y obedece la palabra. Jesús dijo: si me amas, ¿qué? Guarda mi palabra. Entonces, estos son atributos de la persona que ama la palabra. Va a tener temor a Dios, va a tener gozo, va a alabar al Señor, va a tener paz, va a ser liberado de la tentación, va a tener esperanza en el Señor, va a obedecer la palabra. Y al final, verso 168 dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. El salmista está consciente de la presencia de Dios y de su protección. Dios, tú ves mis caminos. Si yo me desvío, me va a traer disciplina. Si los enemigos me encierran, me vas a proteger. Y muchas veces falta al creyente tener temor a Dios y la conciencia que Dios ve todo, que Dios está con nosotros en todo momento. Imagínese si tuvieras, como a mí me pasó una vez cuando yo estaba en el 3er grado. Yo era travieso, yo sé, difícil creerlo ahorita, pero yo era travieso de niño. Lo voy a dejar un tiempo para que lo asimilan. Entonces, a mí una vez el castigo fue que mi mamá me iba a acompañar todo el día en la escuela. Y me fui peinadito como niño bueno y me portaba bien y no me, o sea, así los manos ven en mi lugar y no diciendo chistes ni diciendo nada de la maestra porque yo era payaso. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba conmigo. No iba a hablar mal, no iba a hacer trucos, no iba a hacer nada, no, o sea, me porté de la mejor manera. 5 estrellas me alcanzó ese día en la escuelita, ¿verdad? Imagínese, no tu mamá, sino Dios contigo todo momento. ¿No crees que eso afecta las palabras que salen de tu boca? ¿No afecta las cosas que haces? Las cosas que ves en el internet, las cosas que ves en la televisión, la música que pones en tu radio. ¿No crees que eso afectaría teniendo a Jesús a tu lado? Tal vez algunos tienen que llamar a su mamá para que se porten bien, pero recuerden que Cristo está en todos lados y ve lo que tu mamá no ve, porque Él ve tu corazón, ve tus pensamientos y sabe lo que está pasando. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé más conciencia de su presencia y que su palabra crezca en nuestro corazón. Podemos amar su palabra más que cualquier tentación que puede venir delante de nosotros. Señor, damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por tu espíritu que nos ayuda a entenderla. Ahora, Señor, confiamos en tu espíritu que también nos ayudará a obedecerla, ponerla en práctica, Señor. Queremos hacer esas obras de obediencia, Señor, para tu gloria y tu honra.
Bendice este tiempo en alabanza. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.